Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Mi alma te bendice, Padre, mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso Dios. Gracias, maravilloso Señor, en el nombre de Jesucristo. Enséñanos, Señor, guíanos, edifícanos, afírmanos, fortalécenos, establécenos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Para que tu nombre sea glorificado, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Mi alma te bendice. Mi alma te alaba. Mi alma te exalta. Aleluya. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Paz de Cristo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, exaltado sea el nombre del Señor. Aquí estamos, ya regresamos, ya estamos en casa otra vez. Aleluya. Cuando en pruebas se encuentra mi alma, do mi fa sol la. Les invito a que cantemos, hermanos. Do mi fa sol la, do. Cuando en pruebas se encuentra mi alma, y su luz casi no puedo ver. Surge un grito de mi alma que clama. Por tu mano, Señor, sobre mí. Con tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma este mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza
posible seguirme ocultando. No es posible su voz resistir. Con tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma este mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Muchas almas perecen sin Dios, mientras yo vivo aquí en bienestar. ¿Qué respuesta daremos a Cristo? Si Él pregunta qué hiciste por mí, ¿qué le vamos a responder, hermano? Si el Señor nos pregunta, ¿qué hiciste por mí? Aleluya. Que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos aumente la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Para seguir avanzando, y como dice el corito, y animando al que no cree. Hoy llegamos al colmo, hermanos. Hoy hemos llegado al colmo, teniendo a nuestro alcance, hermano, la palabra de Dios. ¿En cuántas maneras, en cuántas formas, hermano? Qué triste, hermanos, que hoy seamos los más ignorantes de las Escrituras y hayamos caído en el engaño del enemigo. Damos gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias a Dios por su poder. Espero que no entre el sol un poquito más tarde aquí por la ventana y nos empiece a causar un deslumbramiento. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Hoy vivimos en un tiempo muy lleno de afanes y de glotonerías. Y no podemos entender que necesitamos tener el mismo sentir. La Escritura dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Se nos ha olvidado lo más importante, hermano. Hemos dejado atrás lo más importante.
Cuando el apóstol Pablo habla acerca de que él no se propuso saber nada de sabiduría humana, sino conocer a Jesucristo y a este crucificado. Es increíble que la palabra de la cruz la hayamos hecho palabra de comodidad. Es increíble que la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, sea pasada por alto para lograr los objetivos personales o institucionales. Y nosotros nos hemos acomodado en el sistema a hacer lo que los hombres dicen. Pero Dios en Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si Dios nos dio a su Hijo, es que ya no somos nuestros, entonces somos de Él. Y cuando entendemos que somos de Él, es entonces cuando Dios puede formar a Cristo en nosotros. Es tan importante, hermanos, entender la Escritura. Ay, Dios. Mateo 28, 19 dice: me imagino que ya se lo saben. Me imagino que lo entienden. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si se acuerdan, ¿verdad lo que dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahí está todo el conflicto encerrado. Porque ¿de qué sirve que yo bautice en el nombre? Espero que me entiendan, al buen entendedor, pocas palabras. Que yo bautice en el nombre del Padre. Que yo bautice en el nombre del Hijo. Que yo bautice en el nombre del Espíritu Santo. ¿De qué sirve si no los enseño a obedecer?
a obedecer a Cristo, no a mí. Yo no estoy aquí para que me obedezcan a mí. Yo estoy aquí para que ustedes obedezcan a Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor me permite estar aquí. ¿Para formar otra? Donde yo sea el pastor y todos me tengan que obedecer a mí. Yo no estoy aquí para guiarlos. La Biblia dice, hablando a nuestro Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad en San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, no el Espíritu mentiroso, el que te dice que tú eres el pastor y que tú mandas y que tú controlas y que tú estás para guiar a la gente. Por eso es que está tan de moda ahorita el mentor. Sí, Pablo tuvo un mentor y después lo tuvo por basura. Y está tan de moda, hermanos, los padres espirituales, los que dejan legados ahora. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué tan importante es, hermanos, entender para mí que yo no soy el pastor? ¿Por qué? Porque el que murió en la cruz del Calvario me preguntó y me dijo, ¿quién es el pastor, tú o yo? ¿Hay alguien en casa? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo como pastor, mi única función es oír la voz de su boca y enseñárselas a ustedes, para que ustedes obedezcan al pastor. ¿Hay alguien en casa? Por eso el mandamiento dice, lo hemos calificado como la gran comisión y el gran mandamiento. Mire, vámonos a San Juan. Aleluya. Fíjese bien cómo San Juan no le da el énfasis de Mateo. En el capítulo 20, versículo 21, Jesús les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Miren, hermanos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Aleluya. Recibid el Espíritu Santo. No hablaron lenguas. Recibieron el Espíritu Santo para que comprendieran las Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando viniera el Espíritu Santo, Pedro pudiera levantarse. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Hay alguien en casa? Y dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y yo te pregunto, ¿cómo envió Dios a su Hijo? ¿Lo trajo siendo un adulto o lo trajo siendo un niño? Un bebé. Es un bebé. Por eso se requiere nacer de agua y del Espíritu. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, es un bebé. Un bebé que puede hablar por el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Pero Mateo lo está traduciendo y está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta ahí nos quedamos nosotros. A nosotros no nos importa el desarrollo de los pequeños. Y a mí como pastor, tomando su autoridad, porque Él es el pastor y yo solamente represento. Yo no soy la autoridad. Él es la cabeza. Yo no soy la cabeza. Si yo lo represento a Él, mi vida debe ser acorde a la vida de Él. Porque la Escritura dice, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Para que yo pueda decir que soy pastor, es porque el Espíritu de Cristo es el pastor. Si hablo por el Espíritu, porque la arrogancia y la altivez y la soberbia están muy ligadas. Al deseo de ser más que los demás. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? ¿Cómo envió Jesús a los discípulos? ¿Los mandó a tomar estudios bíblicos? ¿O los enseñó a depender del Espíritu Santo? En esos 3 años y medio, Jesús les dijo que lo que Él hacía no lo hacía Él, lo hacía el Padre. Para enseñarles a los discípulos que Él necesitaba depender del Padre para hacer todas las cosas. Y Él les dijo en el 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, no tenía ocurrencias. Él no decía, vamos a hacer una campaña para traer a los enfermos, para sanarlos. Tráiganme a los enfermos y grítenles, vengan por su milagro. Yo no vine a hacer milagros, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas almas perecen sin Dios, mientras yo vivo muy a gusto.
Jesús pudiera hacer eso, negarse a sí mismo, hermano, tuvo que padecer. Es decir, Él nunca le robó la gloria a Dios. Él no dijo, yo soy hijo de Dios, dijo, yo soy hijo del hombre. De tal manera por cuanto era hijo, dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Su vida fue una continua negación. Y se mantuvo en su postura. Nosotros no, hermanos. A nosotros se nos levanta muy fácil el colesterol o el diabetes espiritual. No tenemos tanta revelación y con una poquita ya nos sentimos más importantes que los demás. Cuando Jesús le está diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué me sirve a mí que yo bautice a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No me refiero literal. Los perversos saben a quién le estoy hablando. Los fariseos saben a quién le estoy hablando. Te lo digo de otras palabras, ¿de qué me sirve a mí que yo bautice en el nombre del Padre, que es Jesús? En el nombre del Hijo, que es Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo, que es Jesús. ¿De qué me sirve a mí bautizar en el nombre de Jesús si no enseño a obedecer a la gente a Cristo Jesús? ¿Para qué invoco el nombre de Jesús sobre ellos si yo voy a señorear sobre ellos y no voy a dejar que el Espíritu Santo de Jesús lo guíe? Yo no voy a edificarle la vida a los que creen en Jesús, porque el que edifica su iglesia es Jesús. Ni voy a hacer que la gente dependa de mí para cualquier necesidad. Necesito enseñarlos, como dice la Escritura en el versículo 20, Mateo 28, 20. Enseñándoles, ¿qué quiere enseñándoles? Que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo una palabra, enseñándoles a obedecer. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. No ocupan teología, no ocupan preparación humana. ¿O qué preparación tenía el apóstol Pedro? Cuando fueron llevados ante el Sanedrín decían, estos son hombres del vulgo, sin letras. ¿Qué preparación ocupas tú? Vamos a evangelizar, hermanos, que yo no sé. Eso es lo que Dios ocupa, que tú no sepas, pero que no lo uses como excusa o como pretexto para no hacer las cosas. ¿Por qué? Porque yo me escudo, es que yo no he tomado ningún curso de evangelismo, hermano. Si no ocupas un curso de evangelismo, ocupas ser obediente al Espíritu. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas,
y profetizarán. ¿Qué es profetizar? Bueno, profetizar no es hablar en lenguas y que alguien te interprete. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Cuando ya estamos al borde de la muerte y ya sabemos que vamos a morir, Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando estamos ante la disyuntiva en que si desayuno o no desayuno, ya no le decimos hágase su voluntad, Señor, es que tengo tanto anhelo de comer unos huevos con chorizo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, enséñenles a obedecer. ¿A obedecer quién? ¿A ustedes? ¡No! Fíjense lo que hay que obedecer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, enseñándoles que guarden mi palabra, que pongan en práctica mi palabra, que vivan mi palabra, que vivan en la palabra, que vivan por la palabra, porque si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué está diciendo? Edifiquen un templo y junten a la gente ahí, condiciónenla. Que si no cumplen los reglamentos que ellos están creando y están poniendo, no van a entrar al reino de Dios, si ya están adentro del reino. Porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que el Señor está diciendo otra vez, voy a repetirlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué es eso? Enséñenles a obedecerme. Porque van a ser discípulos, no para ustedes, no para hacer más grande su grupo, sino para mí. Yo los envío a ustedes. Y así como el Padre le dio a Jesús a esos hombres para hacerlos sus discípulos, para que conocieran a quién, para que conocieran al Padre, no a Él. Él nunca habló de Él, dijo, mi Padre es el que hace las obras, mi Padre es el que está en mí, mi Padre es el que me dice lo que he de hacer, mi Padre es el que me muestra, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces, ¿para quién están haciendo discípulos? Dura cosa les dar de coces contra el aguijón, porque mientras más discípulos hagan para ellos, más gente se les va a ir. Porque en este tiempo el Señor trae un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque ya hay un ejército en el mundo clamando y diciendo, Señor, despierta a los valientes. Los que te conocen, Señor, para que tu iglesia sea renovada, para que tu iglesia sea restaurada. Porque viene la hora en que viene el hacha sobre el tronco de la iglesia y va a caer todas las instituciones y se va a levantar el renuevo. Y ahí te vas a dar cuenta que realmente son muy pocos los genuinos hijos de Dios. Los demás son hijos de la institución. Como Jesús les dijo, como el Padre les dijo a los israelitas, hijos de la adúltera, hijos de la fornicaria, hijos de prostitución.
Lo que Jesús les está diciendo, enséñenles que guarden no los mandamientos humanos que ustedes van a poner. Y hoy es más fácil decir, si tú no vienes al culto, no vas a entrar. Si tú no diezmas, si tú no haces esto, si tú no puedes pertenecer. No está diciendo Jesús eso. Jesús está diciendo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles que no sean adúlteros. Enséñenles que no sean mentirosos. Enséñenles que no sean lascivos. Enséñenles que no sean contenciosos. Enséñenles que no sean fornicarios, que no sean hechiceros, que no sean brujos, que no sean lascivos, que no sean amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos. Que no busquen su reconocimiento, que no busquen su fama, que no busquen su prestigio. Enséñenles a vivir como yo he vivido. Yo no me afané por tener una almohada. Yo no me afané por tener una casa. Yo no me afané por tener riquezas. Yo renuncié a ser Dios. Se despojó a sí mismo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, despójese, niéguese a sí mismo. Pero preferimos decir la palabra negarnos para no usar la palabra despójate. Porque despojarse es muy cruel y muy duro. Es renuncia. Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que nos mandó el Señor? Pues vayamos al Sermón del Monte, hermano. Vayamos al Sermón del Monte y nos demos cuenta. Nos manda cómo orar, cómo ayunar, cómo tener misericordia. Y nos advierte cómo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Sácalo, quítalo de aquí, nos estorba. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante, hermano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enseñándoles a obedecer. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién vamos a obedecer? Al Espíritu Santo, porque Él no nos iba a dejar solos. No nos iba a dejar huerfanitos. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, vino sobre nosotros en el momento que para facultarnos para entrar al reino. Y es ahí en el reino donde el Señor edifica su iglesia. Es allí donde Dios
permite a Jesús tener una esposa. Y la puerta para la esposa se abre cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Y aquel soldado romano, para verificar que estaba muerto, le introduce su lanza en el costado. Y sale agua y sangre. Ese es el testimonio del Espíritu. Agua y sangre. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Parece que el Señor sabía que nos íbamos a conformar al puro bautismo en agua. Pero no entendemos que el bautismo en agua no es para nacer. Se nace del Espíritu y se muere en el agua. El agua es para morir. El agua es para sepultar nuestros pecados. Por eso el bautismo que corresponde a esto tipifica el tiempo de Noé. El mundo pereció anegado en agua y todos los pecados quedaron bajo el agua. El bautismo que corresponde a esto, dice el apóstol Pedro en el 3:21, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino que nos da la aspiración a una conciencia limpia para con Dios. Para que yo pueda acercarme al trono de la gracia y pueda escuchar su palabra de su boca. Su palabra que es el Espíritu, para que pueda guiarme en medio de este mundo lleno de tinieblas. Pero no quita las inmundicias de la carne. Porque si a nosotros nos quitara las inmundicias de la carne, los que estamos bautizados, hermano, el mundo ya se hubiera convertido. Porque no pecaríamos, no tendríamos conciencia de pecado. Amén. Si el bautismo nos salva, sí, pero no quita las inmundicias de la carne. Somos salvos en esperanza. Por eso usted puede ver a un pastor enojón, a un pastor adúltero, a un pastor mentiroso, a un pastor chismoso, a un miembro igual. Pero el problema es que tú lo miras, uy, qué santo mira los dones. No, hermano. Es un hombre lleno de inmundicias de la carne, como tú y como yo. ¿Hay alguien en casa? Si Jesús nos quitara las inmundicias de la carne, o sea, que nuestros pensamientos fueran puros exactamente y que no pensáramos cosas malas, nuestras acciones siempre serían las correctas. Y la gente al ver a nosotros ya hubiera convertido su vida a Cristo. Y usted no batallaría con su carácter, con su temperamento, con sus deseos. Pero Dios en su sabiduría, hermano, nos puso su espíritu en nosotros para enseñarnos a obedecer, para que la palabra permaneciera en nosotros, para que fuéramos discípulos. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. No se trata de lo que el pastor diga. No se trata de lo que el mentor diga. Se trata de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y si sabemos que hemos nacido, dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque tal el terrenal, los terrenales. Pero tal el celestial, los celestiales.
Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, su mente estaba conectada al de arriba, al Padre. Y de esa manera el temor de Dios se perfeccionó en él. Y Él nos puso el ejemplo. Él es el testigo fiel y verdadero. Un discípulo va a terminar como un testigo fiel y verdadero. ¿Cómo terminaron los discípulos? Como su maestro, entregando su vida hasta la muerte. Esos son los discípulos que hacen falta. Esos son los discípulos que Dios quiere. No quiere gente que diga que cree y que al rato esté peleándose con su esposo. No quiere gente que diga que ama a Dios y al rato esté enojada con sus hijos porque no le dieron para la comida. O porque el esposo no le dio para la comida y se lo gastó. Quiere discípulos que tengan los ojos puestos en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, entonces nuestra fe crece y crece y crece y crece y crece. Por eso, lo que Jesús está ordenando, hermanos, es enséñenles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y entonces dice, fíjense bien, entonces dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles a la gente a obedecer mi palabra. Y si ustedes les enseñan, yo estoy con vosotros. Pero si ustedes los tuercen, yo no estoy con vosotros. Si ustedes los enseñan a obedecerlos a ustedes, yo no estoy con vosotros. Por eso me dijo el Señor así, la gran apostasía de mi iglesia. Estamos enseñando a la gente a depender de libros, de conocimiento humano, de estrategias humanas, de tal manera que estamos haciendo la iglesia una empresa, haciendo ciclos, queriendo imitar el trabajo de Dios, queriendo imitar la creación. El diablo no tiene facultad para crear, hermano. Por eso imita. Y hoy los sabios están imitando la creación. Vamos a trabajar en células, vamos a trabajar en ciclos repetitivos y vamos a hacer una empresa. Vamos a mejorar la iglesia. ¿En qué cabeza cabe, hermano? Que la iglesia, el hombre la puede mejorar. ¿Saben cuál cabeza cabe? En la cabeza del demonio. Le vamos a ayudar a Dios. ¿Por qué? Pobrecito, Dios no puede. Como Dios no puede, vamos a hacer estrategias humanas. Qué triste realidad. Pero como el Señor dijo, ustedes se han echado una responsabilidad que yo no les di. Y no van a sacar ningún provecho de ella. Pero yo, como oveja, yo necesito oír la voz de mi pastor. ¿Para qué? Para poder llevarlos al pastor. Por eso los discípulos
no eran una institución, eran un reino. Y cuando alguien recibía el Espíritu Santo, ellos lo llevaban a Cristo para que conociera a Cristo. Hoy vivimos en un desierto. En un desierto espiritual. Vivimos en un desierto espiritual donde podemos comer y beber a nuestro antojo. Pero vienen los profetas y dicen, estás pasando por un desierto. ¿Sí? Pero no le explican. Tienes comida, tienes bebida, haces lo que tú quieres. Vives como tú quieres. Eso no es un desierto. Estás en la mano de la carne. Le estás dando vuelo a la carne. ¿Cómo es posible que busques quien te profetice teniendo el Espíritu Santo contigo? Pues no, que el Espíritu Santo está contigo, pues. Entonces, ¿por qué vas a buscar que te profeticen? Somos los cristianos más contradictorios que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y eso marca la tibieza espiritual. Y cuidado, porque el Señor dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando alguien te enseñe a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el mandamiento es someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Enséñenles a que se sometan a Dios, a que se sometan a Cristo, no a nosotros. David decía, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros da gloria, sino a tu nombre da gloria. ¿Para qué los bautizamos en el nombre? ¿Para que nos hagan caso a nosotros? Pero sí condenamos a los que están bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no entendemos, hermanos, la autoridad de la palabra. Porque menospreciamos la autoridad de la palabra. Y el que menosprecia, estima. No puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y estimarás al otro. El que ama aborrece algo, aborrece lo contrario. Y el que menosprecia, estima lo contrario. Es decir, ¿cómo menosprecias si dices que el Espíritu Santo está contigo? ¿Cómo quieres que te profeticen? Con eso termino, hermano. Ayer estábamos platicando, mi hija, mi esposa y yo. Y le dice, mi hija toma, estaba leyendo la Biblia en Efesios y recibí un entendimiento y comprendí cómo en el segundo párrafo de Efesios, el apóstol Pablo resume todo el propósito de Dios. Todo.
Y lo comentamos y me dice, cuando yo cantaba en la iglesia, que íbamos a los congresos y a las convenciones, y yo siempre me tocaban de frente, pues, cuando alguien le profetizaba a otro. Agárrate, por favor. Y entonces dice mi hija, Señor, le dijo, ¿por qué? Porque a mí no me hablan para darme una palabra. Porque veo que le hablan a tanta gente para darle una palabra. ¿Por qué a mí no me hablan para darme una palabra? Escucha bien. Y el Señor le respondió y le dijo, hija, porque a ti yo te hablo. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza que teniendo al Espíritu Santo para hablarte a tu corazón, a tu mente, busques a hombres que te digan con un espíritu de error y tú sigues creyendo que le estás sirviendo a Cristo. Cuando buscas la aprobación del hombre. Qué triste. Que teniendo el Espíritu Santo lo ignores. Porque no eres capaz de decir, Señor, no me muevo de aquí, no me levanto de aquí, hasta que me digas. No nos gusta entrar en ayuno. No nos gusta pasarnos noches enteras orando. No nos gusta. No nos gusta estar con el amado. Preferimos estar con la esposa y comiendo. Por amor de Dios, hermanos, no dejemos pasar el tiempo. El tiempo se acabó. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermano.